Proporcionalidad inversa 3. Alumnas y alumnos, sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa. Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio dedicado a generar el aprendizaje de las matemáticas de segundo grado de secundaria. Soy la maestra Jessica Adriana López y los acompañaré durante esta sesión en la que vamos a analizar diferentes situaciones a través de problemáticas que se resuelven mediante relaciones de proporcionalidad inversa. En esta sesión, resolveremos problemas que se modelan con la variación inversa, que corresponde al aprendizaje esperado. Analiza y compara situaciones de variación lineal y proporcionalidad inversa, a partir de sus representaciones tabular, gráfica y algebraica. Interpreta y resuelve problemas que se modelan con este tipo de variación, incluyendo fenómenos de la física, entre otros contextos. Ustedes en casa saben que es importante tener a la mano los materiales que necesitaremos para desarrollar las actividades. En esta ocasión, necesitarán libreta de matemáticas u hojas para realizar anotaciones, bolígrafo, lápiz, goma, sacapuntas. Tomen nota de los aspectos que consideren más relevantes. ¿Están preparadas y preparados? Iniciemos. Para comprender mejor el tema, vamos a revisar varios conocimientos previos. Empezaremos retomando. 1. ¿Qué es la proporcionalidad inversa? 2. ¿Cómo se calcula la constante de proporcionalidad inversa? 3. ¿Cuáles son las características o datos que ayudan a identificar una situación de proporcionalidad inversa? Escriban las respuestas en su libreta para que, posteriormente, comparen lo que contestaron con la información que se les compartirá. Para comprender mejor las respuestas de estas preguntas, acompáñenme a ver el siguiente video. ¿Qué caracteriza a la variación proporcional inversa? Es posible afirmar que existe una variación proporcional inversa cuando la variable dependiente aumenta y la variable independiente disminuye en la misma proporción, o bien si la variable dependiente disminuye y la variable independiente aumenta en la misma proporción. Si tomamos como referencia la coordenada 1,12 y consideramos el valor de x para aumentarlo al doble, entonces el valor de y se reducirá a la mitad. Si el valor original de x aumenta el triple, entonces el valor de y se reducirá a la tercera parte. De igual manera, si el valor original de x aumenta 4 veces, entonces el valor de y se reducirá a la cuarta parte. Si el valor original de x aumenta 6 veces, entonces el valor de y se reducirá a la sexta parte. Si el valor de x original aumenta 12 veces, entonces el valor de y se reducirá a la 12ª parte. Para la variación inversa, la constante de proporcionalidad k, que se obtiene multiplicando el valor de y por el valor de x, debe ser la misma para todas las coordenadas. Para la multiplicación del valor de y por el valor de x en la coordenada 1,12, el producto es 12. Para la multiplicación del valor de y por el valor de x en la coordenada 2,6, el producto es 12 también. Como es posible observar, el producto del valor de y por el valor de x es el mismo en cada una de las coordenadas, por lo que se cumple la condición de tener la misma constante en cada una de las relaciones, lo cual se observa al ser puntos de la misma hipérbola. ¿La información que se presentó coincide con las respuestas que tenían? ¡Excelente! Vamos a corroborar lo que anotaron. Como se dieron cuenta,
Dos magnitudes son inversamente proporcionales si las magnitudes en la variable dependiente o y disminuyen, mientras que las magnitudes en la variable independiente o x aumentan, ambas en la misma proporción. Y también puede suceder lo contrario. Mientras las magnitudes en y aumentan, las magnitudes en x disminuyen, también en la misma proporción. Por ejemplo, si la variable independiente aumenta al doble, la variable dependiente que le corresponde disminuye a la mitad, así como si la variable dependiente aumenta al triple, la variable independiente que le corresponde disminuye a la tercera parte. En estos casos, la constante de proporcionalidad inversa, K, se obtiene calculando el producto del valor de x, que es la variable independiente, por el valor de y, que es la variable dependiente. O sea, K es igual a x por y. Las características principales de la proporcionalidad inversa son: 1. El producto de cualquiera de las magnitudes en x por su correspondiente magnitud en y es constante. 2. Sus puntos o coordenadas forman parte de una relación geométrica llamada hipérbola. Ahora vamos a resolver diferentes situaciones de proporcionalidad inversa relacionadas con fenómenos de la física. Para introducir la primera situación, conoceremos un poco de un famoso filósofo, físico, químico e investigador llamado Robert Boyle. Robert Boyle nació en Waterford, Irlanda, el 25 de enero del año 1627 y murió de parálisis en Londres el 31 de diciembre de 1691. Uno de sus grandes aportes como científico fue la formulación de la ley de Boyle, además de ser reconocido como el primer químico moderno. Formuló la ley de Boyle en 1662. Esta es una de las leyes de los gases que relaciona el volumen y la presión de una cierta cantidad de gas, conservada a una temperatura invariable. Esta ley establece que, a una temperatura constante, el volumen de la masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión que éste ejerce. Es decir, si el volumen aumenta, la presión disminuye. Y si la presión aumenta, el volumen disminuye. Robert Boyle tiene muchas más aportaciones a la ciencia. Sin embargo, nosotros nos concentraremos en esta ley debido a la situación que vamos a revisar. Bien, como se darán cuenta, en esta ley interviene la proporcionalidad inversa, debido a que, si el volumen aumenta, la presión disminuye. Y si el volumen disminuye, la presión aumenta. Acompáñenme a ver un ejemplo de este tipo de situaciones. Antes de continuar, ¿sabían que a la fuerza que ejerce la columna del aire de la atmósfera sobre la superficie terrestre en un punto determinado se le conoce como presión atmosférica o barométrica, y que la mayor presión atmosférica es la que hay al nivel del mar? Por ello, es la que se toma como referencia. Las unidades de medición de la presión atmosférica son varias. Entre ellas se encuentran los milímetros de mercurio, atmósferas pascales, entre otras. En esta ocasión, usaremos los milímetros de mercurio como unidad de medición de la presión y, para que tengan una idea, a nivel del mar, la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. Ahora sí, continuemos. Vayamos a la situación 1. Se tienen 6 litros de un gas considerado ideal, que ocupa un volumen de 6 decímetros cúbicos, confinados en un émbolo a una presión de 900 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el volumen que ocupará ese gas si aumentamos la presión hasta 1200 milímetros de mercurio? Bien, una manera de iniciar a dar solución a esta situación es elaborar un registro tabular con 2 columnas. Vamos a hacerlo.
En la primera columna se indica el volumen que ocupa el gas en decímetros cúbicos, mientras que en la segunda columna se indica la presión correspondiente en milímetros de mercurio. Retomamos los datos del problema, en donde se sabe que a 6 decímetros cúbicos de un gas le corresponde una presión de 900 milímetros de mercurio. Entonces, 1200 milímetros de mercurio, ¿qué volumen ocuparán? Para esto, establecemos nuestra proporción en la que 6 es a 900, como X es a 1200. Desde el planteamiento de esta ley, se mencionó que se trata de una situación de proporcionalidad inversa. Al ser una situación de proporcionalidad inversa, se tiene que la constante de proporcionalidad K es igual a X por Y. De la fórmula anterior, se pueden obtener otras dos. Al despejar cada una de las variables, esas fórmulas son X es igual a K entre Y es igual a K entre X. Una manera de resolver situaciones de proporcionalidad inversa en las que se debe calcular alguna de las variables es mediante el uso de estas fórmulas. Bien, continuemos con la resolución de la primera situación. Ya se enunció que esta ley es una situación de proporcionalidad inversa. Entonces, de acuerdo con los datos mostrados en la tabla, el valor de X debe ser mayor o menor que 6. Muy bien, el valor de X debe ser menor que 6, porque la otra variable, es decir, la presión, ha aumentado de 900 milímetros de mercurio a 1200 milímetros de mercurio. Allá en casa, hagan una estimación del valor de X y regístrenla en su cuaderno. Ahora, ¿cómo calculamos el valor de X en esta situación? Una manera es tener en cuenta que la constante de proporcionalidad inversa es K, es igual a X por Y. Entonces, cuando X es igual a 6 y Y es igual a 900, tenemos que K es igual a 6 por 900. Al calcular este producto, obtenemos que K es igual a 5400. Por otro lado, también sabemos que X es igual a K entre Y, por lo que, en este caso, X es igual a 5400 entre 1200. Al calcular este cociente, obtenemos 4.5, por lo que se puede afirmar que X es igual a 4.5. Con esto podemos dar respuesta a la pregunta del problema que dice: ¿cuál es el volumen que ocupará ese gas si aumentamos la presión hasta 1200 milímetros de mercurio? La respuesta es 4.5 decímetros cúbicos, que equivalen a 4.5 litros. Ahora, regresen a la estimación que hicieron del volumen que ocupa este gas a una presión de 1200 milímetros de mercurio. ¿Qué tan cercana fue su estimación? ¿Por qué piensan que ocurrió lo anterior? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, continuemos. Para evaluar lo que hemos aprendido sobre esta situación de proporcionalidad inversa, 1. Retomen el mismo problema y contesten las siguientes preguntas. A. ¿Cómo varía el volumen del gas si su presión inicial se reduce a la mitad? B. ¿Cómo varía el volumen del gas si su presión inicial se reduce a 1/3? 2. Tracen la gráfica correspondiente y verifiquen si obtuvieron una hipérbola. Para poder dar solución a estos cuestionamientos, agreguen filas a su registro tabular y resuelvan. No olviden
¿Cuál es la constante de proporcionalidad inversa? ¿Listas? ¿Listos? Comparen sus resultados con la información que a continuación se les presenta. Como únicamente se trata de una variación al mismo problema, usaremos la misma tabla con los datos iniciales. Entonces, para la primera pregunta, ¿cómo varía el volumen del gas si su presión inicial se reduce a la mitad? Primero contesten. ¿El volumen de gas será mayor o menor que 6 decímetros cúbicos? Muy bien, el volumen de gas debe ser mayor. Ahora, calculemos ese volumen de gas. Sabemos que la constante de proporcionalidad es igual a 5400 y que X es igual a K entre Y. Por lo tanto, al sustituir los valores conocidos para K y para Y en la fórmula anterior, tenemos que X es igual a 5400 entre 450. Al dividir 5400 entre 450, se obtiene 12. Entonces, X es igual a 12. Podemos observar que si la presión inicial disminuye a la mitad, el volumen del gas aumenta al doble. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo varía el volumen del gas si su presión inicial se reduce a 1/3? Para dar respuesta, podemos utilizar nuevamente la tabla con los datos iniciales y, en la siguiente fila, reducir la presión a 1/3 de la inicial. Es decir, en este caso será de 300 milímetros de mercurio, que es 1/3 de 900 milímetros de mercurio. Utilizamos nuevamente la constante igual a 5400 y la fórmula de X igual a K entre Y. Al sustituir los valores de K igual a 5400 y Y igual a 300 en la fórmula anterior, tenemos que X es igual a 5400 entre 300. Este cociente es igual a 18, por lo que X es igual a 18. En este caso, vemos que si la presión inicial disminuye 1/3, el volumen del gas aumenta al triple. Por último, vamos a elaborar una gráfica. Ordenen sus datos en una tabla. En el eje de las abscisas o X se ponen los valores del volumen, con valores que pueden ser de 0 hasta 18, mientras que en el eje de las ordenadas o Y se asignan los valores de la presión, que pueden ser de 0 hasta 1200. A continuación, se presenta la gráfica de la variación de la presión respecto del volumen. En la gráfica se puede apreciar cómo, a medida que disminuye la presión, aumenta el volumen, por lo que dicha gráfica corresponde a una situación de proporcionalidad inversa. A este tipo de gráficas se les llama hipérbola. Como pueden observar, esta gráfica, que es una curva, no toca el origen, es decir, no pasa por la coordenada 0,0. Analicemos y resolvamos otra situación de proporcionalidad inversa. Analicemos el siguiente planteamiento. Juan conduce un tráiler que transporta alimento. Cuando conduce a una velocidad promedio de 60 km por hora, llega de la ciudad A a la ciudad B en 6 horas. Si Juan quisiera realizar ese mismo recorrido en 4 horas, ¿a qué velocidad promedio debería conducir? Antes de iniciar la resolución del problema, contesten. Para lograr su objetivo de llegar en 4 horas, ¿debe aumentar o reducir la velocidad?
Muy bien. Juan debe aumentar la velocidad si desea realizar ese recorrido en menos tiempo. ¿Piensan que si aumenta la velocidad al doble, el tiempo empleado para hacer el recorrido se reducirá a la mitad? Claro, podemos afirmar lo anterior porque ya se mencionó que esta también es una situación de proporcionalidad inversa. Antes de iniciar, estimen la velocidad a que debería conducir Juan para realizar ese recorrido en 4 horas. La velocidad deberá ser de 80 km por hora, entre 80 y 100 km por hora. ¿Deberá ser más de 100 km por hora? Anoten su estimación en su cuaderno. Ahora, para dar respuesta a la pregunta del problema, ¿qué piensan que se debe hacer? Una manera de iniciar el proceso de resolución es realizar un registro tabular con 2 columnas. En la primera columna ubicaremos los valores del tiempo en horas, mientras que en la segunda columna registraremos los valores correspondientes a la velocidad en kilómetros por hora, quedando de la siguiente manera. Retomamos los datos del problema, en donde se establece que tardaría 6 horas en llegar de la ciudad A a la ciudad B, viajando a una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora. Entonces, se desea saber a qué velocidad deberá conducir Juan para hacer el mismo recorrido en 4 horas. Al tratarse de una situación de proporcionalidad inversa, podemos establecer que la constante K es igual a X por Y. Al sustituir los valores correspondientes que se conocen de X y de Y, se tiene que K es igual a 6 por 60. Como el producto de 6 por 60 es 360, entonces se obtiene que K es igual a 360. Ahora piensen, ¿qué significa en esta situación la constante de proporcionalidad, es decir, 360? Correcto, esta constante representa la longitud en kilómetros de la carretera que debe transitar Juan para ir de la ciudad A a la ciudad B. Una vez que hemos encontrado la constante de proporcionalidad de esta situación, podemos continuar. Vemos que en la tabla se representa con Y el valor que debemos calcular, es decir, la velocidad a la que debe conducir Juan para realizar el recorrido desde la ciudad A hasta la ciudad B en 4 horas. Como K es igual a X por Y, podemos despejar Y y obtenemos que Y es igual a K entre X. Ahora, sustituyendo en esta fórmula los valores conocidos que son K igual a 360 y X igual a 4, tenemos que Y es igual a 360 entre 4. Al resolver esta división, obtenemos que el cociente es 90. Entonces, Y es igual a 90. ¿Qué representa el valor obtenido para Y en el contexto de este problema? Muy bien. Es la respuesta a la pregunta del problema. Así que contestemos. Si Juan quisiera realizar ese recorrido en 4 horas, ¿a qué velocidad debería conducir? Juan debería conducir a una velocidad promedio de 90 kilómetros por hora. Ahora, regresen a la estimación que hicieron al inicio de este problema. ¿Qué tan cercano estuvo del resultado que obtuvimos? ¿A qué atribuyen que ocurrió lo anterior? Ahora, veamos la gráfica de esta situación. Al tratarse de una situación de proporcionalidad inversa, su gráfica es una hipérbola. En el eje de las abscisas,
hemos representado el tiempo en horas y en el eje de las ordenadas representamos a la velocidad en kilómetros por hora. Observemos que una coordenada es 4,90. ¿Qué representa esta coordenada en la situación? Muy bien, corresponde a la relación en la que, para hacer el recorrido en 4 horas, la velocidad promedio a la que debe conducir Juan es de 90 kilómetros por hora. También podemos observar la coordenada 6,60, que representa la relación de realizar el recorrido en 6 horas a una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora. Ahora, también se muestra la coordenada 5,72. ¿Qué representa esta coordenada en la situación? Perfecto. Esta coordenada indica que para realizar el recorrido en 5 horas, Juan debe conducir a una velocidad promedio de 72 kilómetros por hora. Esta relación, número de horas y velocidad promedio, corresponde a todas las coordenadas de la gráfica. Como actividad final o reto, piensen y anoten 3 situaciones de proporcionalidad inversa. Escríbalas en sus cuadernos en forma de problemas. Envíen a su profesora o profesor las evidencias de sus trabajos, en este caso, sus anotaciones y las respuestas de las 3 situaciones que trabajamos, así como las 3 situaciones que ustedes propongan. Fue un gusto estar con ustedes. Espero que hayan comprendido el tema. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71.